Parece que vuelven los temores de ventas a Bitcoin después de que ayer el gobierno de Estados Unidos realizara ciertos movimientos de sus Bitcoins. Pero la pregunta es si realmente tienen intención de venderlos en respuesta a lo dicho por Donald Trump durante este fin de semana, o forma parte de otro plan. Lo repasaremos en el vídeo de hoy, porque hoy ya empieza a calentarse la cosa en una semana que para estar en el ecuador del verano esta viene bastante cargada, y no nos podemos relajar ni un pelo. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. Vamos al lío. Muy buenos días, cracks, y arrancamos conociendo una nueva encuesta nacional del Wall Street Journal, el cual señala que Trump habría perdido toda la ventaja que tenía con Biden, y que la carrera por la presidencia de Estados Unidos contra Kamala Harris estaría cerca de un empate técnico, por lo que parece que se viene una batalla y sobre todo para el siguiente debate que tiene lugar el próximo 10 de septiembre. Pero pasando ahora al continente europeo, el pasado día 25 de julio, Eslovenia se convirtió en el primer miembro de la Unión Europea en emitir un bono digital soberano. Y este bono de 30 millones de euros con un cupón del 3,65% y un vencimiento dentro de 4 meses se emitió, y aquí viene lo importante, en el marco de un programa de experimentación del dinero del Banco Central Europeo. Y este fue liquidado en la cadena usando la solución tokenizada por el Banco de Francia, y el BNP Paribas actuó como coordinador global y operador de la plataforma DLT. Por lo que cuidado, que esta gente ya está haciendo pruebas y las cosas van bastante avanzadas. Y según CoinShares, la semana pasada los productos de inversión en activos digitales tuvieron entradas por 245 millones de dólares, logrando ya la cuarta semana consecutiva de entradas positivas. Concretamente a Bitcoin le entraron 519 millones. Lo que ya eleva las entradas en lo que va de mes a 3.600 millones de dólares y en lo que va de año a la cifra récord de 19.000 millones. Y esto a pesar de la presión de venta de Grayscale. Y Ethereum, por su parte, tuvo una salida negativa, una salida neta de 285 millones de dólares. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando subo nuevo contenido. Y ahora dando un repaso a lo que pasó ayer en los ETF de Bitcoin al contado y cuarta jornada consecutiva de más entradas que salidas, y el volumen de ayer ya fue más importante que los 3 días anteriores. Y es que a pesar de que seguimos viendo ventas de Grayscale y alguna más de Fidelity y Bitwise, las compras de BlackRock últimamente eclipsan todas las ventas. Y es que ayer BlackRock compró más de 200 millones de dólares en Bitcoin. Pero parece que no pasa lo mismo en Ethereum. Y en Ethereum volvemos a tener otra jornada consecutiva, la cuarta ya de 5, en negativo. Y es que las ventas aquí sí de Grayscale son superiores a las compras, y Grayscale ayer se deshizo de 210 millones de dólares. Y a pesar de las compras de BlackRock, de Bitwise, Fidelity y compañía, estas no fueron suficientes para frenar las ventas que vimos durante el día de ayer. Pero como parte positiva, según CoinShares, el lanzamiento de los ETF de Ethereum al contado en Estados Unidos ya ha generado una impresionante entrada de capital de 2.200 millones de dólares. Y es una de las mayores entradas desde diciembre de 2022, a pesar de las ventas bastante mayores que estamos viendo de Grayscale. Y es que en apenas una semana, desde el lanzamiento, ya ha habido un aumento de más del 542% en el número de productos negociados en bolsa, los ETP de Ethereum, con el nuevo ETF de Ethereum recibiendo la mayor parte de estas inversiones. Por lo que no nos nuble el hecho de ver 4 jornadas consecutivas en negativo de 5, porque las ventas de Grayscale están siendo muy fuertes, pero la entrada de capital en Ethereum está siendo considerable. Pero volviendo a Bitcoin, qué casualidad que 2 días después del evento Bitcoin 2024 y de la ponencia de Donald Trump, el cual curiosamente comentó que si él llega a ser presidente, no va a vender las reservas actuales de Bitcoin que tiene el gobierno de los Estados Unidos, porque con ellos crearía una reserva estratégica nacional. Pues no han pasado ni 48 horas y ayer la billetera de los Estados Unidos transfirió 30.000 Bitcoins por valor de 2.000 millones de dólares a otras 2 billeteras desconocidas. No se sabe si para venderlos o para hacer otra cosa, pero parte de estos bitcoins recordar que pertenecieron al fundador de Silk Road, el señor Ross Ulbricht, el cual también Donald Trump dijo que si él llegaba al poder lo iba a sacar de prisión, por lo que todo es mucha casualidad. También cabe, es verdad, la posibilidad de que este movimiento pueda representar un depósito a una custodia
o a un servicio institucional. Y es que acordaros que hace ya un tiempo el Departamento de Justicia, a principios de mes, anunció que seleccionaba a Coinbase Prime como su servicio de custodia y comercio de activos digitales. Concretamente, aquel anuncio que hicieron conjunto con los Marshalls. Pues tampoco descartemos que realmente no sea una venta y este movimiento sea más bien un movimiento para una custodia o una reorganización de activos. Aparte que supongo, y creo yo, no serán tontos, porque si se ponen a vender ahora todos estos bitcoins, los pocos simpatizantes del sector cripto que aún les quedaba en el Partido Demócrata se los acabarán de cargar. Y por cierto, otro que no falta a su cita diaria es MTGOX, que hace apenas pocas horas la billetera de MTGOX transfirió 0,02 bitcoins a una billetera que no está etiquetada. Seguramente sea otro test antes de enviar más bitcoins. Y es que MTGOX en actualidad aún le quedan más de 80.000 bitcoins por repartir. Y seguimos hablando de Bitcoin, y es que estos días las transacciones en la red de Bitcoin están costando por debajo del dólar. Y esta cifra representa un coste promedio de las comisiones que no se veía desde 2020, cuando la pandemia traía consigo una disminución de las tarifas. Y esto es un problema, sobre todo para los mineros, que encima de bajarle los costes de comisión, ahora están en pleno halving, donde han visto reducidas sus recompensas. Y encima con esto, ahora tampoco están rascando mucho de las comisiones de red. Y la Universidad de Wyoming ha lanzado el Instituto de Investigación Bitcoin, el Bitcoin Research Institute, como parte de su compromiso con la educación y la investigación en el ámbito de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Y esta iniciativa está diseñada para impulsar la investigación académica y el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con Bitcoin, fortaleciendo así el papel de la universidad en el avance del conocimiento en este campo emergente. Y esto, atención, supone la creación del primer instituto académico dedicado a los estudios sobre Bitcoin. Y el jefe de activos digitales de BlackRock ha confirmado que la compañía no tiene interés por lanzar un ETF de Solana, de cara por lo menos al corto plazo. Y a pesar de las especulaciones y al creciente interés en el mercado de las criptomonedas, BlackRock prefiere centrarse en otros activos digitales que considera más maduros y con mejor aceptación regulatoria. Y esta decisión se debe en parte a los desafíos regulatorios, sobre todo, y a la percepción del riesgo que está asociada, según ellos, con Solana, especialmente si lo comparamos con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, que ya tienen productos financieros más establecidos y un marco regulatorio más claro. De hecho, esto ya lo comentamos en vídeos atrás, de que el hecho de que Solana a día de hoy no tuviera ningún producto ETF anterior al posible ETF en spot al contado, hacía que algunas compañías, como en este caso BlackRock, pudieran tirarse atrás en esta petición del ETF. Y esto ayer fue un jarro de agua fría, pero tampoco lo notó demasiado ayer el precio de Solana, que luego pasaremos a repasar en la sección de análisis técnico. Y por último, el protocolo Maker ya cuenta con más de 2.000 millones de dólares, concretamente en los Real World Assets en su balance, lo que supone ya casi la mitad de sus activos. Por lo que atención a este sector de cara al corto y medio plazo. Y ahora pasando a la economía, ayer el mercado de valores de Estados Unidos cerró mixto mientras los inversores están esperando la ola de datos importantes que viene esta semana. Por tanto, por lo que respecta a la economía, ayer tampoco vimos grandes cosas que comentar, porque lo bueno ya empieza a partir de hoy, pero sobre todo se calientan mañana miércoles y el viernes. Por lo que pasamos directamente a las acciones y empezamos por McDonald's, que subía atención un 3,80%, a pesar de que ayer anunció los peores resultados desde la pandemia e informa que el consumidor americano está flojeando. Y este mostró un guidance a futuro bajista. Pero a pesar de presentar, como comentado, estos malos resultados, ayer subía un 3,80% y el motivo fue que su director ejecutivo comentó que su plan de comida valorada en $5, este plan low cost, está dando sus frutos. Y ahora pasamos a Ford, que después de los malos resultados, ayer también bajaba un 1,43%, después de conocerse que Morgan Stanley saca de su lista de top pick de preferidas a Ford y lo reemplaza por Tesla, que precisamente Tesla ayer subía más de un 5,5%. Está intentando recuperar la directriz perdida estos últimos días. Y es que hablando de Tesla, el Cybertruck, esa camioneta extraña, fue el camión eléctrico más vendido de los Estados Unidos en el segundo trimestre, según la revista Insights. Y esto, junto con el anuncio de Morgan Stanley, ayer hizo que la empresa subía más de un 5%. Ahora pasando a Alibaba, que sube más de un 2,75% y anuncia que sube el precio de las comisiones a sus clientes. Ahora pasamos a Pinterest, que bajaba un 0,67%, a pesar de que anuncia que se asocia con Microsoft para vender publicidad en LinkedIn.
Y por último comentar, y no tiene nada que ver con acciones americanas, que Render vuelve a estar activo en la plataforma de Quanfury después del cambio de marca que se produjo. Y desde hace 4 días ya lo volvéis a tener activo en la plataforma. Que por cierto, yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a ver cómo está este miedo codicia al mercado tradicional, que está en 46, en la zona neutral, y en criptomonedas estamos en la zona de codicia, en zona 67, a pesar del reajuste ayer de Bitcoin, que pasaremos a comentar ahora en los gráficos. Y para hoy martes ya empieza a calentarse la cosa, y es que hoy conoceremos el dato de inflación, el dato de IPC en España y Alemania, el dato de PIB en España, Alemania y la zona euro, la confianza al consumidor, el de Conference Board en Estados Unidos, y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos. Por lo que menudo veranito más tranquilo nos espera, y encima esto no es suficiente, porque hoy, al cierre, atención con resultados de AMD y sobre todo, la primera magnífica, Microsoft presenta resultados hoy al cierre. Y aparte de esto, también PayPal, Pfizer, Pinterest, justo que lo hemos comentado en las acciones, etc. Por lo que atención, hoy al cierre con Microsoft. Y ahora, pasando a los gráficos, día flojo en el mercado, sin apenas volumen, se nota que estamos en plenas vacaciones, pero cuidado que esta semana tiene trampa. Y es que ayer volvíamos a los viejos tiempos donde vemos a las 7 magníficas tirando del carro. Tampoco es que viéramos grandes subidas, pero sí mejor, porque todo lo demás estaba plano o en negativo. Y es que ayer vimos entradas en las grandes, sin ser cifras tampoco altas, y salidas en las pequeñas y medianas empresas del Russell 2000. Esto permitió ayer que el SP500 y el Nasdaq aguantaran el tipo, pero el golpe ayer se lo llevó el Russell 2000, que no consigue romper la resistencia de 2300, por lo que atención, que aún estamos dentro de este cajón. Ya hace falta confirmar para evitar que no veamos otra rotación, y ahora la inversa, de las pequeñas y medianas hacia las grandes. Pero sí que es verdad que se nota que todo el mercado está pendiente de los datos de las grandes empresas de esta semana, también de los datos macro y de las reuniones de los bancos centrales. Porque atención, ahora no empecemos a ver esta rotación inversa de nuevo de las pequeñas y medianas a las grandes, debido a un efecto que os pondré el gráfico por aquí. Y es que como aspecto positivo, y quizás coincide con este repunte de las grandes, es que mirar este gráfico, que es una fuente del Deutsche Bank, donde podemos ver cómo el periodo de blackout de recompra de acciones ya está prácticamente desaparecido. Y a partir de estos momentos, las empresas ya pueden volver a ejecutar sus recompras de acciones, y las grandes, en este aspecto, tienen mucho peso. Por tanto, por esta parte, veremos un efecto positivo para las grandes. Por ello, vigilaremos que no veamos ahora una rotación inversa y al revés de lo que veíamos estas semanas atrás, y volvamos a ver este flujo de las pequeñas y medianas volviendo a las grandes. Ahora pasando a Bitcoin, antes de pasar a los gráficos, os quería mostrar esta imagen, porque fijaros que esta muestra que Bitcoin, 100 días después del halving, empieza a experimentar fuertes subidas. Y justamente ayer se cumplieron 100 días desde el halving. Y fijaros que desde el día 0 del halving, las subidas en el precio prácticamente son muy pequeñas, pero a partir del día 100, los porcentajes de subida empiezan a aumentar bastante, haciendo el pico más o menos poco después del año después de producirse el halving. Con lo que en teoría, estacionalmente, según el halving, que yo opino que cada vez tiene menos peso y menos importancia porque el recorte respecto al supply cada vez es menor. Pero si nos fijamos en estas métricas, en principio a partir de ahora empieza a mejorar a nivel de performance para Bitcoin. Ahora pasando a los gráficos, ayer tocamos por muy poco los 70.000 y desde esa zona el precio cayó cerca de un 6%. En esta subida y bajada se liquidaron 185 millones de dólares. Y todo esto coincidió con esta noticia, o que se detectara que la billetera del gobierno de Estados Unidos realizaba un movimiento de 2.000 bitcoins hacia otra billetera. Ya he comentado en la sección de noticias que quizás este movimiento no tiene nada que ver con ventas, sino es más bien una reorganización de activos de cara a una custodia con todo el tema de Coinbase Prime. Pero por si acaso, estaremos monitorizando, no sea que también sea una respuesta, una revancha, un contraataque a lo comentado por Donald Trump durante este fin de semana. Y los demócratas que ahora están en el poder puedan llegar a tener la intención de vender todo el Bitcoin que tienen disponible antes de que este hombre pueda llegar al poder si es que gana. Por ello, esto fue seguramente el catalizador que ayer empujó el precio desde los 70.000 a tocar la zona de los 66.000. Aún seguimos encajonados dentro de esta zona y la tendencia de momento sigue intacta. Porque fijaros que la estructura desde los mínimos de 54.000 de momento sigue intacta. Y ya comentamos que la parte principal y muy importante cuando veíamos ya esta corrección previa era justamente el precio respetará la zona de los 63.000. Esa zona a día de hoy sigue siendo la importante, por lo que podríamos llegar a ver cierta corrección del precio que profundizara, pero mientras no pierda esta zona
de los 63.000. La estructura de corto o medio plazo sigue siendo alcista. Fijaros que en esta caída hemos ido rebalanceando niveles de ineficiencia en diario, y esto en temporalidades más bajas. Justo ahora estamos en toda esta ineficiencia de H4. Por tanto, será importante ver que a pesar de romper esta estructura interna de H4, falta que el precio confirme esta rotura, y si viéramos que le cuesta recuperar este nivel de los 67.000 y se mantiene por debajo de toda esta franja, atención, porque es posible que podamos venir a visitar la parte baja de los 63.000, y ahí sí que será un punto delicado de cara al corto plazo, porque si perdiera justamente toda esta zona de aquí, entonces sí que aumenta muchísimo la probabilidad de que esta limpieza en gráfico diario que fue con mechas fuera un rechazo que coincidía con este nivel de 70 y estos movimientos del gobierno y de Metegox, y pudieran empujar el precio abajo. También relacionándolo quizás con este compra con el rumor, vende con la noticia del evento y las declaraciones que vimos durante este fin de semana en la Bitcoin 2024. Pasando a Ethereum, también estos movimientos, fijaros que son limpiezas internas a estas ineficiencias estamos viendo tanto en diario como en gráfico de H4, por lo que el precio sigue limpiando la parte interna, pero sí que es verdad que ya os comenté que Ethereum, aparte de esta presión añadida alcista por las ventas de Grayscale, la última limpieza del nivel de los 3.500 no me acaba de gustar, porque parece más un rechazo que una consolidación de nivel. Y de momento, si nos fijamos a nivel interno en gráfico diario, hemos roto con bastante momentum la parte baja, rebalanceado el PIB la zona de 3.400, por lo que en gráficos Ethereum está más débil que Bitcoin. Y todo esto a pesar de que a nivel estructural, fijaros cómo vamos rompiendo, rebalanceando ineficiencias, rompiendo y rebalanceando ineficiencias. Por lo que la estructura, a pesar de subir con escalera y no tener tan momentum como la bajada, de momento sigue siendo sana, pero estaremos vigilando niveles internos, porque no debemos descartar escenarios bajistas de cara al corto plazo. Ahora pasando a las altcoins, empezaremos por Solana, porque esta ha superado a Ethereum en tarifas de transacción semanales por primera vez en la historia, principalmente y como no, debido a sus menores tarifas de gas. Y es que según datos recientes, los exchanges descentralizados, los DEX en Solana, han registrado un volumen total de más de 9.000 millones de dólares en comparación con los 8.800 aproximados de la red de Ethereum en el mismo periodo. Y eso que coincide con la salida de los ETF de Ethereum al contado. Pues Solana está teniendo muy buena respuesta por parte de la comunidad y del uso de la red. Pero a pesar de esto, ayer llegamos a una zona importante de posible rechazo que se juntó con la caída y el giro en Bitcoin. Y también segundo, con estas declaraciones de BlackRock que he comentado antes, de que de momento, a corto plazo, rechaza el ETF de Solana, por lo que se juntaron quizás las dos cosas para rechazar el ataque a la zona de 200, pero de momento la estructura a corto plazo sigue siendo muy alcista. Ahora pasando a DeFi, quiero comentarlo porque a pesar de que no está rompiendo ninguna estructura interna, estamos viendo cierta entrada de momentum desde que hicimos el suelo en la zona de 0.20 y está rechazando ya con varios toques en esta zona y con entrada de momentum, por lo que estaré muy pendiente si rompe la zona de 0.35, porque de cara al corto o medio plazo podría dejar buenas zonas de construcción de posición para atacar el nivel de los 0.75, 0.70. Pasando a Cash, estamos muy cerca del próximo ataque a la zona de máximos, a la zona de 0.20, por lo que quiero ver cómo rompe, cómo llega y sobre todo cómo consolida o qué tipo de limpieza tiene, para ver si este nos deja mechazos que nos pueda mostrar quizás algún rechazo de cara al corto plazo. Ahora pasamos a Rune, que después de romper la directriz bajista y la estructura bajista, apoyó bastante bien consolidando la zona de 4.30, 4.40. Y atención si rompe la zona cercana a 5, porque la estructura en rango, después de romper toda esta consolidación, le llevaría a atacar de cara al corto plazo la zona de 7, que es una zona de soporte y resistencia en el pasado que funcionó bastante bien. Y esto ya vemos que es un trade de corto plazo con una proyección de un 30 a un 40%. Ahora pasando a AVE, que ya comenté estos días atrás que después de romper esta estructura bajista y directriz bajista, el momentum y la consolidación de niveles estaba siendo muy buena, por lo que atención a la rotura posible de la zona de 106, que confirmaría la salida de este suelo, de este mínimo, después de limpiar toda esta zona de mínimos en la zona de 75, que ya indicamos que cuidado con estas limpiezas y estas entradas de momentum, que estos son provocados normalmente por grandes ballenas y la intencionalidad de venir a buscar niveles superiores es bastante alcista. Por su parte, Teta también ha roto la directriz bajista y está tonteando con romper, pero aún no está rota, la estructura bajista, pero sí que está apoyando muy bien en la zona de 1.40, 1.50. Por tanto, vigilar de cara a corto plazo la posible rotura del 1.66. Dibujo similar para Cardano, que también ha roto directriz bajista y estructura interna y está apoyando justamente ahora en todo este nivel de soporte y resistencia en el pasado en la zona de 0.40.
que es importante que rompa con momentum para consolidar esta zona y confirmar el ataque y rotura en la zona de 0.45. Y por último, Chainlink también dibujo muy similar a estos últimos que acabo de comentar, rotura directriz bajista y a la espera de confirmar, después de romper este máximo en la zona de 14. Falta acabar de confirmar porque la rotura no fue del todo limpia, pero sí que es verdad que el Link muchas veces adelanta el movimiento de otros activos y ahora mismo está como cargando el muelle, por tanto habrá que vigilarlo muy de cerca. Ahora pasando a las divisas, llegamos al objetivo que marcamos ayer, pero realmente me lo esperaba que esto lo lográramos durante esta semana, ya que ayer lunes a ser un día con prácticamente ningún dato importante, me esperaba un arranque semanal por aquí arriba, una manipulación de la parte de 1.086 y después sí proyectar este movimiento donde el DXY viniera a rellenar toda esta parte de ineficiencia en la zona de 104,90, 104,50. Pero ayer tal cual abrió el mercado, tiró directamente el euro abajo y el DXY logrando ya este objetivo y mitigando en el caso del euro dólar el mínimo semanal de principios del mes de julio. Por lo que me esperaría para hoy un rebalanceo y atención, empezaremos a estar a la espera de toda esta batería de datos macro, que seguramente tenga afectación de cara a corto plazo en las divisas. Pero ese movimiento más macro que veía muy claro, posiblemente para un martes, miércoles, con un lunes de manipulación, finalmente lo hizo directamente el mismo lunes. Y por último, commodities, pocas novedades, oro y plata consolidando estos niveles de rotura. En el caso de la plata, la zona de 27 y en el caso del oro, la zona de 2400. Y pasando a petróleo, confirmando rotura y debilitando movimiento buscando la parte inferior de 74-73. Y realmente me esperaba algún rebote más por esta zona 78 para rebalancear, como comenté, en esta zona y buscar la caída a la zona baja, pero no dio oportunidad y prácticamente bajó del tirón a la zona baja, por lo que estaría aún pendiente ver si deja alguna opción de subirse al tren para bajar a buscar niveles de 72, pero de momento me mantengo al margen. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy mucho cuidado a los datos macro, por ejemplo, datos de inflación en Europa, datos de empleo en Estados Unidos, cuidado al cierre de Estados Unidos con los datos de Microsoft, y es que ya empieza a calentarse bastante la semana. Y a pesar de que los días fuertes son mañana miércoles y viernes, es una semana con 4 días bastante cargados para estar en pleno verano y que habrá que seguir de cerca, ni que sea desde la sombrilla con el móvil. Y por cierto, comentaros que hoy estaré gran parte del día fuera de la oficina y es muy posible que hoy llegue bastante tarde a casa. Y no sé si mañana finalmente voy a hacer la sesión de London y por tanto no sé si voy a hacer el pre-market, por lo que quizás mañana el vídeo o aparece más tarde o directamente no aparece. Por lo que ya iréis viendo si cuando llegue a las 9 el vídeo se sube o lanzo algún comunicado por el grupo de Telegram, que os invito a entrar al grupo de Telegram, que os voy informando cualquier novedad. Y por ahí os diré si finalmente mañana tenemos vídeo o no, y si en el caso de ser que sí, a la hora de siempre o más tarde. Que vaya muy bien el día. Cuidado con los SLs. Y nos vemos mañana o el jueves. Hasta luego.